Anatomía del abdomen y región pélvica. Buenos días, mi nombre es Ruth Hurtado y a continuación voy a presentar los músculos del abdomen, su división topográfica y la proyección de las vísceras. El abdomen es una región fundamental en el cuerpo humano. Esta no solamente aloja vísceras que son vitales como el hígado, el estómago y los intestinos, sino que también está recubierto por una compleja estructura muscular que va a cumplir funciones que son esenciales, como por ejemplo proteger los órganos internos, colaborar en la postura e intervenir en la respiración y facilitar funciones como lo es la micción, la defecación y el parto. Para comprenderlo mejor, ahorita vamos a presentar su división topográfica, la proyección de vísceras sobre la pared abdominal, los músculos que lo conforman y también las estructuras aponeuróticas que organizan la región. En cuanto a la proyección de vísceras en la pared abdominal, para empezar podemos hablar de la existencia de 4 cuadrantes. Estos se van a delimitar con una línea vertical, que es la línea media, y una línea horizontal, que pasa por el ombligo. Entonces el resultado de estos son 4 cuadrantes. Está el cuadrante superior derecho, el cuadrante superior izquierdo, el cuadrante inferior derecho y por último el cuadrante inferior izquierdo. También vamos a tener que la pared abdominal va a presentar puntos de referencia que son de suma importancia, como por ejemplo, estos serían la parte media de las clavículas, que se denomina línea medioclavicular, la parte media de los ligamentos inguinales, también está el reborde costal y las espinas ilíacas anterosuperiores. Entonces es cuando se van a trazar 2 líneas verticales que van a pasar por la mitad de la clavícula y la mitad de los ligamentos inguinales. Después se van a trazar 2 líneas horizontales, una superior que va a pasar por los rebordes costales y se denomina línea transpilórica, y otra inferior que va a pasar por la parte superior de las espinas ilíacas anterosuperiores, denominada línea interespinosa. El abdomen entonces va a quedar dividido en 9 cuadrantes. El primer cuadrante se denomina epigastrio. Este contiene el estómago, solo lo que es la curvatura menor, y el píloro, el duodeno en su primera porción, el páncreas, solo cuerpo y cabeza, parte del hígado, que es el lóbulo izquierdo, y la aorta abdominal. En cuanto al hipocondrio derecho, este contiene el hígado, solo la parte del lóbulo derecho, la vesícula biliar, el riñón derecho, el polo superior, la flexura cólica derecha. En cuanto al hipocondrio izquierdo, que contiene el vaso, este contiene el vaso, el estómago, solo el fondo, el riñón izquierdo, el páncreas y la flexura cólica izquierda. En cuanto a la región umbilical, denominada mesogastrio, esta contiene las asas del intestino delgado, denominadas yeyuno e hígado, la parte del colon transverso, el aumento mayor, y los vasos mesentéricos superiores. En cuanto al flanco derecho, también denominado lumbar derecho, este contiene el colon ascendente, una parte del riñón derecho y las asas del intestino delgado. En cuanto al flanco izquierdo, esto también se denomina lumbar izquierda, este contiene el colon descendente, parte del riñón izquierdo y asas de intestino delgado. En cuanto al hipogastrio, este contiene la vejiga urinaria, solo si está llena, el útero, solo en mujeres si está grávido, y lo que es las asas de intestino delgado y el colon sigmoide, solo la parte inferior. Tenemos también la fosa ilíaca derecha, que contiene el ciego, el apéndice vermiforme, el ilion terminal, el ovario derecho y la trompa uterina derecha, solo en mujeres. Y en hombres va a aparecer el cordón espermático, solo el cordón espermático derecho. Por último tenemos la fosa ilíaca izquierda, esta contiene el colon sigmoide, solo la parte superior, el ovario izquierdo y la trompa uterina izquierda, solo en las mujeres, porque en hombres contiene el cordón espermático izquierdo. Por último, también cabe resaltar que la proyección de las vísceras sobre la pared abdominal es muy importante para saber en la parte clínica, porque, por ejemplo, en el apendicitis necesitamos saber acerca de los cuadrantes para poder reconocer el dolor asociado a ella, que inicia en el epigastrio y migra a la fosa ilíaca derecha. En resumen, la proyección de las vísceras en la pared abdominal es un concepto fundamental, que va a relacionar la anatomía interna con la superficie corporal y va a permitir comprender la función, protección y movilidad de los órganos abdominales, así como su importancia en el diagnóstico y tratamiento de diversas condiciones médicas.
Gracias. Vanessa González. El oblicuo externo del abdomen situado sobre las superficies que abarcan desde nuestra quinta costilla hasta la 12. Intervienen en las flexiones laterales del tronco, hacia ese mismo lado o cuando rotamos hacia el contrario. En el caso de realizar una flexión de tronco o elevar la pelvis, intervendrían los dos. El oblicuo interno del abdomen situado debajo del oblicuo externo. Este músculo interviene cuando realizamos de forma simultánea a la flexión y rotación del tronco frontal o al elevar la pelvis. Intervendrían los dos oblicuos. Transverso del abdomen, situado en la parte anterior y lateral del abdomen, pero a una profundidad mayor que el oblicuo interno o menor. Interviene cuando rotamos el tronco hacia alguno de los dos lados y al contraer los dos a la vez favorecen el proceso de expiración del aire. Recto del abdomen. Se origina en los cartílagos de la costilla 5 hasta la 7 y se insertan en el pubis y en la sínfisis púbica. Aponeurosis abdominal y formaciones relacionadas. Vaina del recto del abdomen, formada por las aponeurosis de los tres músculos laterales, por arriba de la línea arqueada, oblicuo externo más mitad anterior del oblicuo interno. Hoja posterior, mitad del oblicuo interno más transverso por debajo de la línea arqueada. Todas las aponeurosis pasan por delante, por detrás solo fascias transversales, línea alba, banda tendinosa en la línea media. Las aponeurosis derecha e izquierda de apéndice sifoides a sínfisis púbica, importantes en incisiones quirúrgicas, ligamento inguinal. Banda fibrosa que conecta espina ilíaca anterosuperior con tubérculo del pubis. Forma el límite inferior del abdomen. Participa en la formación del conducto inguinal. Músculos de la región posterior del abdomen. Cuadrado lumbar. Cumple un papel importante en la estabilización y movimiento de la columna vertebral y la pelvis. Realizar ejercicios de estiramiento y fortalecimiento específicos pueden ayudar a aliviar el dolor crónico en esta área de la musculatura del abdomen. Es fundamental tanto en funciones estáticas como dinámicas del cuerpo humano. Gracias. Mi nombre es Marina Morales y el día de hoy le estaré hablando un poco sobre la región superior del tronco y el diafragma. Podemos decir que ellos dos forman una unidad anatómica esencial que participa activamente en la respiración, la postura y la protección de estructuras torácicas. Estos músculos no solo delimitan espacios anatómicos importantes, sino que además regulan la presión entre cavidades torácicas y abdominales. Como primer punto tenemos los músculos de la región del tronco. Aquí nos referimos a estos músculos torácicos que se ubican en la pared torácica anterior y posterior, con funciones respiratorias y posturales. Músculos de la pared torácica anterior. En primer lugar tenemos pectoral mayor. Su origen está entre la clavícula, esternón y cartílagos costales que van desde la costilla número 1 hasta la costilla número 6. En inserción tenemos cresta del tubérculo mayor del húmero. Inervación. Son nervios pectorales medial y lateral, desde el C5 a la T1. Y por último tenemos acción, que está la aducción y la rotación interna del brazo, que participan en respiración forzada. En segundo lugar tenemos el pectoral menor. Podemos decir que su origen va desde la costilla número 3 a la número 5. En inserción está su apófisis caracoides del escúpulo. Su inervación va desde el nervio pectoral medial que está en la C8 y la T1. Y su acción tracciona la escúpula hacia adelante y hacia abajo y eleva las costillas en inspiración forzada. Otro punto que podemos agregar, cerrato anterior. Su origen va desde la costilla número 1 a la costilla número 9. Inserción. Es el borde medial de la escápula. Inervación va desde el nervio torácico largo
que inicia desde la C5 a la C7 y en acción podemos decir que lleva la escápula hacia adelante y estabiliza la pared torácica y también interviene en la respiración. Otro punto son los músculos intercostales, que ellos están ubicados entre las costillas y hay tres capas. La primera es intercostales externos, que ellos tienen una fibra orientada hacia abajo y hacia adelante, manos en los bolsillos, y la elevación de las costillas en la inspiración. Como segundo lugar tenemos los intercostales internos, son las fibras que van desde abajo y hacia atrás y descienden entre las costillas. Intercostales íntimos es el mismo trayecto que los internos, pero más profundo, y podemos decir que tienen una acción similar que estabilizan el espacio intercostal. Músculos o accesorios respiratorios. Solo actúan durante respiración forzada, y entre ellos tenemos varios. El primero es escalenos. Ellos van desde el anterior, medior y posterior y elevan las primeras costillas. Esternocleidomastoideo. Ellos son los encargados de elevar el esternón. Músculos del cuello profundos. Ellos fijan el tórax. Trapecio y elevador de la escápula. Ellos ayudan en la respiración forzada en algunos movimientos. Seguidamente, vamos a hablar un poco sobre el diafragma. El diafragma es una lámina músculo tenidosa en forma de cúpula que separa la cavidad torácica del abdominal y es el principal músculo de la respiración. Se origina en tres porciones. La primera es porción external, su cara posterior del cifoideo, y la segunda es la porción costal, que tiene una superficie interna que va desde la costilla número 7 a la costilla número 12 y sus cartílagos. Porción lumbar. Ella se va a través de los pilares derecho e izquierdo, que se fijan en cuerpos vertebrales. Desde el pilar derecho del L1 al L3 y desde el pilar izquierdo del L1 al L2. Ligamentos arqueados. Existen tres: mediano, que es el que va sobre la aorta; medial, que es el que va sobre la oxa mayor; y lateral, que es el que va sobre el cuadrado lumbar. Su inserción son todas las fibras musculares que convergen en el centro terioso o centro frénico no contráctil y perforado por estructuras vitales. Su inervación es su nervio frénico, que va desde la C3 a la C5 y podemos decir que es el motor principal. Como segundo, los nervios intercostales, que va desde la T5 a la T11 y subcostales, que van desde la T12. Sensibilidad periférica, o podemos decir también que es la pleura y peritoneo. Acción. Principal músculo respiratorio. Es la contracción del diafragma que desciende, aumenta el volumen torácico entre el aire y la relajación, y vuelve a su forma de cúpula y el aire sale. También participa en aumento de presión intraabdominal, o podemos decir que es la defecación, misión o parto. Y la válvula antirreflujo, que podemos decir que es el refuerzo del hiato esofágico. El hiato esofágico tiene orificios de diafragma de hiatos, y también el hiato de la vena cava inferior, que va desde la T8. Y podemos decir que una de sus estructuras es la vena cava inferior, ramos del nervio frénico derecho, y está ubicado en el centro tenioso. Mi nombre es Osiris Palmar y yo le voy a hablar un poco sobre el contenido abdominal. Bueno, el abdomen es una cavidad anatómica situada entre el tórax y la pelvis que contiene órganos vitales de los sistemas digestivos, urinarios, endocrinos, linfáticos y reproductor. Para entender un poco más su organización, primero abordaremos su estructura externa y relaciones. Teniendo un poco el contenido abdominal,
las conformaciones exterior y las relaciones. Estas tienen límites anatómicos del abdomen. Cuentan con 4. El superiormente, que es el abdomen que está limitado por el diafragma, que lo separa del tórax. El inferiormente, que por la abertura superior de la pelvis da paso a la cavidad pélvica. El anterior y lateralmente está limitado por los músculos de la pared abdominal anterolateral y posteriormente por la columna lumbar y los paravertebrales y la fascia toracolumbar. Las regiones clínicas del abdomen ya mencionadas, como el epigastrio, los hipocondrios, los flancos, el mesogastrio, entre otras, estas dividen el abdomen en 9 zonas que ayudan a localizar con mayor precisión los órganos abdominales, los cuales hace especialmente útil en las exploraciones clínicas. Bueno, como ya mencioné, las relaciones generales del abdomen, ya dichas anteriormente, se encuentra la pared abdominal, la cual es importante tanto para la palpación clínica como para los procedimientos quirúrgicos. Posteriormente, el abdomen se relaciona con la columna vertebral, los riñones y los músculos retroperitoneales. Estas estructuras permiten ciertas vías de acceso quirúrgico, como el caso de las nefroctimias. Superiormente, el diafragma se curva hacia arriba, lo que permite que algunos órganos, como el hígado, el estómago y el vaso, se ubiquen parcialmente bajo la parrilla costal. La constitución anatómica general del contenido abdominal, esta pueden dividirse en tres grandes grupos. En el primero tenemos los órganos intraperitoneales, que son aquellos que están completamente descubiertos por el peritoneo visceral y están suspendidos dentro de la cavidad abdominal por medio del mesenterio. Algunos de los ejemplos de esos órganos son el estómago, el intestino delgado, especialmente el yeyuno y el ilio, el hígado, el vaso y el cono transverso y el colon sigmoideo. Como segundo punto tenemos los órganos retroperitoneales, que en este caso los órganos solo están cubiertos por el peritoneo en su cara anterior y se encuentran fijados por la pared posterior del abdomen. Algunos de los órganos son los riñones, los uretes, las glándulas suprarrenales, la aorta abdominal y la cava inferior, el páncreas, excepto su cola, el colon ascendente y el colon descendente. Y como tercer punto tenemos la cavidad peritoneal y el mesenterio, que el peritoneo es una membrana serosa que recubre tanto las paredes internas del abdomen como los órganos que se encuentran en su interior. El peritoneo parietal tapiza la pared interna del abdomen y el peritoneo visceral recubre directamente los órganos abdominales. Los mesenterios son pliegues del peritoneo que conectan a las vísceras con la pared abdominal posterior. Un ejemplo claro de esto es el mesenterio del intestino delgado, que contiene vasos, nervios y linfáticos. También existen los omentos, que son extensiones especializadas del peritoneo. Está el omento mayor, que cuelga desde el estómago y cubre las asas intestinales, que es una estructura muy vascularizada y juega un papel importante en la defensa inmunológica y contención de infecciones. Tenemos también el omento menor, que conecta el estómago con el hígado y forma parte del borde anterior del foramen omental. Como segundo punto también tenemos los vasos y nervios abdominales, que, para empezar tenemos los vasos sanguíneos abdominales, que la principal arteria del abdomen es la aorta abdominal, que es la continuación de la aorta torácica. Comienza a nivel de la vértebra T12 y se extiende hasta la L4, donde se bifurca en las arterias ilíacas comunes. La aorta abdominal da origen a varias ramas, como las ramas viscerales impares. Estas irrigan órganos del tubo digestivo y son 3. El tronco celíaco, que nace a nivel de la T12 y se encarga de irrigar el estómago, el hígado y el vaso. La arteria mesentérica superior, que surge a nivel de la L1 e irriga el intestino delgado y el colon derecho. Y la arteria mesentérica inferior, que nace a nivel de la L3
y se distribuye hacia el colon izquierdo y el recto superior. Tenemos también las ramas viscerales pares, que estas irrigan órganos retroperitoneales como las arterias renales que van hacia los riñones, las arterias suprarrenales medias para las glándulas suprarrenales y las arterias gonodales, que pueden ser testiculares u ováricas según el sexo del individuo. También tenemos las ramas parietales, que estas irrigan las paredes del abdomen e incluyen las arterias lumbares, que irrigan la musculatura y la piel de la región lumbar, y la arteria sacra media, que es una rama terminal posterior de la aorta. Finalmente, a nivel de la L4, la aorta abdominal se bifurca en las arterias ilíacas comunes, que luego se dividen en ilíaca interna e ilíaca externa. La ilíaca interna, que irriga las estructuras de la pelvis, y la ilíaca externa, que continúa hacia el miembro inferior. Mi nombre es Naireli y yo les voy a hablar sobre las venas principales. Vena cava inferior, formada por las venas ilíacas comunes, L5, recoge sangre de extremidades inferiores, riñones, glándulas, suprarrenales, hígado, asimétrica con respecto a la aorta. Sistema porta-hepático, recoge sangre del tracto digestivo y la lleva al hígado, formado por vena esplénica más la vena mesentérica superior, da igual a la vena porta. Luego pasa por el hígado y drena en la cava inferior. Inervación abdominal, sistema nervioso somático, nervios espinales torácicos T7, T12 y L1. Inervan piel y músculos en la pared abdominal, nervios iliohipogástrico e ilioinguinal. Ramas de L1, zona inguinal y genital externo. Sistema nervioso autónomo, simpático, vía esplácnicos torácicos y lumbares, ganglios celíacos, mesentéricos, aórticos renales. Sus funciones son vasoconstricción, inhibe secreciones digestivas. Parasimpático, nervio vago, inerva hasta el ángulo esplénico del colon, nervio esplánico pélvico, S2 y S4, colon descendente, sigmoide y recto. El equilibrio simpático-parasimpático regula digestión, peristalsis, secreciones y motilidad intestinal. El contenido abdominal presenta una organización compleja pero muy funcional, donde los órganos se disponen dentro de una cavidad peritoneal asistidos por vasos y nervios específicos. Conocer su disposición, relaciones y vías vasculonerviosas es fundamental para entender cómo ocurren procesos fisiológicos como la digestión y cómo se expresan patológicamente comunes como el dolor abdominal, las hernias o las hemorragias internas. Continuamos con las generalidades del intestino delgado. El intestino delgado es la parte más larga del sistema digestivo. Se extiende desde el estómago hasta el intestino grueso, con una longitud variable entre 6 a 7 metros y consta de 3 partes: duodeno, yeyuno e ileón. Las principales funciones del intestino delgado son completar las digestiones de los alimentos y absorber nutrientes. El duodeno se extiende desde el esfínter pilórico del estómago, envuelve la cabeza del páncreas en forma de C y termina en la flexura duodeno-yeyunal. Esta flexura tiene lugar aproximadamente en la vértebra 1 y 2. El duodeno tiene 4 partes: superior, descendente, horizontal y ascendente. Relaciones del duodeno. La porción superior corta unos 5 centímetros, situada anterolateral al cuerpo de la vértebra L1. La porción descendente más larga, 7 a 10 centímetros, desciende junto al lado derecho de las vértebras L1 y L3. La porción horizontal o inferior, de 6 a 8 centímetros, cruza la vértebra L3. La porción ascendente corta unos 5 centímetros, empieza a la izquierda de la vértebra L3 y asciende hasta el borde superior de la vértebra L2. Yeyuno e ileón. El yeyuno comienza en la flexura duodeno-yeyunal y su mayor parte se encuentra en el cuadrante superior izquierdo del abdomen. La tercera porción del intestino termina en la unión iliocecal. Su mayor parte se encuentra en el cuadrante inferior derecho.
En conjunto miden de 6 a 7 centímetros de largo. El yeyuno constituye aproximadamente 2/5 partes de la longitud de la porción intraperitoneal del intestino delgado y el ileón el resto. La porción termina del ileón suele situarse en la pelvis, desde donde asciende para terminar en la cara medial del ciego. No existe una clara demarcación entre el yeyuno y el ileón, pero existen ciertas características que los distinguen. El mesenterio, un pliegue peritoneal en forma de abanico, une el yeyuno y el ileón a la pared posterior del abdomen. Continuamos con el intestino grueso, generales y estructuras básicas. El intestino grueso es donde se absorbe el agua de los residuos no digeribles del quimo líquido, convirtiéndolo en heces semisólidas que se almacenan y se van acumulando hasta el momento de la defecación. Se puede diferenciar del intestino delgado por los apéndices omentales, pequeños apéndices grasos similares al omento, las tenias del colon, tres gruesas bandas longitudinales denominadas tenias mesocólicas, tenia omental y tenia libre, las austras, formación saculares del colon, situadas entre las tenias. Su calibre o diámetro interno, que es mucho mayor, está formado por el ciego, el apéndice vermiforme, el colon, el recto y el conducto anal. Ciego es una bolsa intestinal ciega que mide aproximadamente 7,5 centímetros de largo y de ancho. Se encuentra ubicada en la fosa ilíaca derecha. Apéndice veriforme es un divertículo intestinal del ciego que mide de 6 a 10 centímetros de longitud. Su porción proximal se encuentra en la cara posteromedial del ciego, por debajo de la unión ileocecal. Su porción distal varía de ubicación. Colon ascendente. Es la segunda porción del colon, ubicada en la derecha de la cavidad abdominal, desde el ciego hasta el lóbulo derecho del hígado. Colon transverso. Mide aproximadamente 45 centímetros de longitud. Es la porción más grande y móvil del colon. Colon descendente. Está ubicado a la izquierda de la cavidad abdominal, desde la flexura cólica izquierda hasta la fosa ilíaca izquierda. Colon sigmoide. Está ubicado entre el colon descendente y el recto. Mide aproximadamente 45 centímetros de longitud y tiene forma de S. Va desde la fosa ilíaca izquierda hasta el tercer segmento sacro. Recto. Es la porción de intestino grueso que se encuentra antes del conducto anal. Mide de 15 a 20 centímetros de largo. Conducto anal. Mide alrededor de 3 a 4 centímetros de largo y contiene el esfínter anal. Mi nombre es María Victoria Pacheco y les voy a hablar sobre el hígado, el vaso y el páncreas. El hígado es una glándula de gran tamaño, la cual forma parte del sistema digestivo. Cumple con más de 500 funciones metabólicas, entre las cuales se encuentra la producción de la bilis, la eliminación de toxinas y el almacenamiento de glucógeno, aunque también cumple con la síntesis de proteínas plasmáticas y con la regulación de las hormonas. Ocupa la parte más elevada de la cavidad abdominal, ocupando por sí solo el hipocondrio derecho, una gran parte del epigastrio y la parte más elevada del hipocondrio izquierdo. Tiene un peso aproximado de 1500 gramos y supone un 2,5% del peso corporal en los adultos. Mide 28 centímetros transversalmente, 16 centímetros en sentido anteroposterior y 8 centímetros de espesor en la parte más voluminosa del lóbulo derecho. Tiene un color rojo pardo. Es flexible y se acomoda perfectamente en el espacio que se le tiene reservado. El hígado se encuentra dividido por el ligamento falciforme, el cual forma un lóbulo derecho de mayor tamaño y un lóbulo izquierdo menor. En su base se encuentra el ligamento redondo, el cual es un restante de la vena umbilical vestigial. Se relaciona con diversos órganos y estructuras. Posteriormente se relaciona con la pleura, el pericardio, la base del corazón y la base del pulmón derecho. Visceralmente se relaciona con el colon, la glándula suprarrenal y el riñón derecho. Consta de 2 lóbulos principales, los cuales se forman por 8 segmentos.
Los segmentos a su vez se forman por miles de lobulillos, es decir, lóbulos pequeños. Los conductos biliares son los que transportan la bilis desde el hígado hasta el duodeno. La bilis es producida por el hígado y es almacenada y conservada en la vesícula biliar, que la libera intermitentemente cuando llega grasa al duodeno. El conducto hepático común se fusiona con el conducto cístico, formando el conducto biliar. El conducto biliar es el que transporta la bilis desde el hígado hasta el duodeno. Cuando el esfínter del conducto biliar se cierra, la bilis retrocede por los conductos hepáticos y císticos y llena la vesícula biliar. La sangre oxigenada llega al hígado a través de la arteria hepática. La sangre llena de nutrientes llega al hígado desde el intestino a través de la vena porta hepática. A continuación, les voy a hablar un poco sobre el vaso. El vaso es un órgano que pertenece al sistema linfático. Produce linfocitos, filtra la sangre, almacena las células sanguíneas y destruye las células sanguíneas viejas. Es un órgano linfoide secundario. Se encuentra por debajo de la cara torácica, junto al estómago, al lado izquierdo del vientre. Tiene un peso aproximado entre 100 y 250 gramos. Es del tamaño de un puño, de color morado y de forma ovoide. Está cubierto por una cápsula fibroelástica, el cual lo permite agrandarse cuando sea necesario. En los adultos mide 12,7 centímetros de largo, 7,6 centímetros de ancho y 3,8 centímetros de grosor. Es un órgano blando y es de la textura de una esponja. Los órganos que se encuentran cercanos dejan sus marcas impresas en las caras del vaso. La cara lateral se apoya por encima de la zona adyacente del diafragma y la cara medial tiene 3 impresiones: una impresión gástrica, una impresión renal y una impresión cólica. El vaso tiene 3 bordes, uno superior, uno inferior y uno anterior, y 2 extremidades, una anterior y una posterior. El borde superior limita con la zona gástrica, el borde inferior limita con la zona renal y el borde anterior limita con la zona cólica. El vaso se relaciona con el estómago por la cara anterior, con la parte izquierda del diafragma por la cara posterior, con la flexión cólica izquierda por la cara inferior y con el riñón izquierdo y la cola del páncreas por la cara medial. El vaso se encuentra en el hipocondrio izquierdo del abdomen, sin embargo se extiende hacia la zona epigástrica. Por lo tanto, se encuentra entre el fondo gástrico y el diafragma. El drenaje venoso del vaso se produce a través de la vena esplénica, que a su vez le llega sangre por la vena mesentérica inferior. La vena esplénica y la vena mesentérica superior se unen y forman la vena porta hepática. Para finalizar, les hablaré sobre el páncreas. El páncreas es una glándula que se encuentra en el abdomen, por detrás del estómago, y tiene un papel fundamental en la digestión y en el control del azúcar en la sangre. Su principal función es la de crear enzimas digestivas y hormonas como la insulina para controlar los niveles de azúcar en la sangre. Es un órgano alargado y estrecho. Su peso es de 70 a 100 gramos y mide de 12 a 15 centímetros de largo, 3 centímetros de diámetro antero-posterior y de 4 a 6 centímetros de altura. Es de un color rosado grisáceo. Es blando con una textura rugosa por dentro. Es una glándula mixta, ya que cumple funciones endocrinas y exocrinas. La parte exocrina crea enzimas digestivas que van al intestino delgado y la parte endocrina
Genera hormonas como la insulina o el glucagón para controlar el azúcar en la sangre. Tiene una forma de pera plana y se divide en 4 partes: la cabeza, el cuello, el cuerpo y la cola. Se relaciona con órganos como el duodeno, el estómago y el vaso, aunque también tiene relaciones con la vena cava, la vena porta, la aorta y los vasos mesentéricos superiores. El páncreas se divide en 4 segmentos: la cabeza, que es la zona más alargada y que se encuentra con la curva del duodeno; el cuello, que es la zona más corta y que se extiende desde la cabeza; el cuerpo, que es la zona media y que se extiende hacia arriba; y la cola, que es la parte más delgada y que se encuentra con el vaso. El conducto pancreático principal empieza desde la cola del páncreas y se discurre a lo largo del parenquima, de la glándula hasta la cabeza. Los conductos pancreático y colédoco suelen unirse para formar la ampolla de Vater. Como mínimo, en el 25% de los casos, los 2 conductos desembocan en el duodeno por separado. El conducto pancreático accesorio desemboca en el duodeno, en el vértice de la papila duodenal menor. En general, el conducto accesorio comunica con el conducto pancreático principal, pero algunas veces es más pequeño que el accesorio y ambos pueden no estar conectados. En estos casos, el conducto accesorio transporta la mayor parte del jugo pancreático. El páncreas recibe sangre de varias arterias, incluyendo las arterias pancreato-duodenales superior e inferior, la arteria esplénica y ramas de la arteria hepática común. La sangre es drenada principalmente por la vena esplénica y la vena mesentérica superior, que finalmente desemboca en la vena porta. Buenas tardes, mi nombre es Nicole Melián, soy del primer semestre de bioanálisis y les voy a hablar sobre el aparato urinario. El aparato urinario es fundamental para la eliminación de desechos nitrogenados y la regulación del equilibrio hídrico, electrolítico y ácido base del cuerpo. Su función principal es la producción de hormonas como la renina, la eritropoyetina y la conversión de la vitamina D. Se compone de 2 riñones, 2 uréteres, la vejiga urinaria y la uretra. Su riñón derecho está en contacto con la glándula suprarrenal, hígado, flexura colónica derecha y duodeno. El izquierdo está relacionado con la suprarrenal, el vaso, páncreas y la flexura colónica izquierda. Su cara posterior está relacionada con el plano costovertebral y la musculatura. Su pelvis renal recibe los cálices menores y mayores y continúa como uréter en el ilio. En su constitución anatómica tenemos la corteza renal, que es la zona externa que se compone de los corpúsculos renales y túbulos contorneados. Le sigue la médula renal, que tiene entre 8 y 18 pirámides de Merpighi, y son separadas por las columnas de Bertin. Le sigue la papila renal, que es el vértice de cada pirámide que desemboca un cáliz menor, y el nefrón, que es la unidad funcional compuesta por los corpúsculos de Merpighi más los túbulos proximales, la asa de Henle, túbulos distales y vértices y colectores. Los vasos y nervios tenemos la arteria renal, que es la rama directa de la aorta abdominal, que se divide en varias ramas, que tenemos las segmentarias, las interlobulares, las acuartas y las corticales. Después tenemos la vena renal, que es la que recoge sangre de las venas interlobulares y arqueadas y desemboca en la vena cava inferior. Le sigue los linfáticos, que es la que sigue los vasos glomerulares y hacia los ganglios lumbares. Después tenemos la inervación, que es el plexo renal, que sigue la inervación simpática en los nervios esplácnidos y menor y menosolario, y la parasimpática vagal. De último tenemos el plexo ureteral y vesical, que es la que regula la peristalsis ureteral y la contracción vesical. Gracias. Hola, buenas tardes, mi nombre es Lisana Robertis y vengo a hablarles sobre los conductos excretores del riñón, que son las vías por las cuales la orina, una vez formada, es transportada desde los riñones hacia el exterior del cuerpo.
La orina es un líquido excretado por los riñones, resultado del proceso de filtración de sangre, eliminando así desechos y excesos del cuerpo. La orina está principalmente formada por 95% agua y 5% soluto, como lo son los desechos nitrogenados, los electrolitos, las toxinas y metabolitos y pigmentos. En condiciones normales no presenta proteína ni glucosa en sangre. A continuación, la secuencia anatómica de los conductos excretores del riñón, como lo son los túbulos colectores, los cálices menores y mayores, la pelvis renal, los uréteres, la vejiga y la uretra. Los túbulos colectores son los que recogen la orina filtrada desde los túbulos distales hacia las linfomas. Los cálices menores son los que forman copas que rodean cada papila renal y su función es recoger la orina que emerge de las papilas. Los cálices mayores es la fusión de varios cálices menores y su función es como un reservorio intermedio que conduce la orina hacia la pelvisilla renal o pelvis renal. La pelvis renal es la estructura en forma de embudo que recoge la orina de los cálices mayores. Los uréteres son los conductos musculares que transportan la orina desde la pelvis renal hacia la vejiga. La vejiga es un órgano muscular hueco que se encarga de almacenar la orina. Y la uretra es el conducto que lleva desde la vejiga hacia el exterior. Su trayecto y longitud puede variar dependiendo del sexo. En las mujeres son aproximadamente de 3 a 5 centímetros y los hombres son de 18 a 20 centímetros. En las mujeres pasa desde el meato uretral hasta la vulva. Y en los hombres pasa desde la próstata, el periné, el pene y desemboca en el glande. Mi nombre es Enmari Barrios y le vengo a hablar sobre la pelvis. La pelvis es una estructura ósea que forma la base de la columna vertebral y conecta el tronco con las extremidades inferiores. Es una región fundamental de la anatomía humana, tanto en hombres como en mujeres, y tiene un papel crucial en la locomoción, el soporte del peso del cuerpo y la protección de los órganos internos. La anatomía de la pelvis está compuesta por varios huesos que unen para formar una estructura en forma de cuenco. Los principales componentes de la pelvis son el hueso coxal. Cada lado de la pelvis está formado por un hueso coxal que se compone de 3 partes: ilión, isquión y pubis. Sacro, unir los huesos coxales en la parte posterior. El coxis, la porción terminal de la columna vertebral que se articula en el sacro. Articulaciones sacroiliacas conectan el sacro con huesos coxales. Sínfisis púbicas, articulación cartilaginosa que une en los 2 huesos coxales en la parte anterior. División de la pelvis. Pelvis mayor o falsa se encuentra por encima del plano del estrecho superior y está más relacionada con el abdomen. Su función principal es soportar los órganos abdominales. Y el pelvis menor o verdadera se encuentra por debajo del plano del estrecho y superior. Contiene los órganos reproductivos, la vejiga y el recto. Es más estrecha y tiene un papel crucial durante el parto. Función de la pelvis. Soporte estructural. La pelvis soporta el peso del cuerpo cuando está sentado o de pie. Protección. Protege los órganos internos ubicados en la cavidad pélvica como la vejiga y los intestinos y los órganos reproductivos. Movilidad. Permite el movimiento de las extremidades inferiores al actuar como un punto de anclaje para los músculos. El parto. En las mujeres, la pelvis tiene una forma adaptada para facilitar el paso del recto durante el parto. Consideraciones clínicas. La anatomía pélvica en el embarazo. La pelvis femenina se adapta durante el embarazo para facilitar el parto. Ahora le vamos a hablar sobre el periné. Son un conjunto de músculos aponeuróticos que cierran el estrecho inferior de la pelvis. El periné está situado entre el ano y los genitales. Es una zona con forma de diamante que se extiende desde la sínfisis del pubis hasta el coxis y está limitada literalmente
por las tuberosidades isquiáticas. Una línea imaginaria que conecta las dos tuberosidades isquiáticas divide el periné en dos triángulos. Triángulo urogenital anterior contiene los órganos genitales externos y la uretra. Triángulo anal contiene el ano y esfínter anal externo. El hombre separa el ano y el escroto, y en la mujer separa el ano y el vestíbulo vulvar. El músculo del periné y diafragma urogenital se dispone en tres planos: plano profundo o diafragma pélvico elevado del ano, y a su vez divide en tres folículos principales: pubo rectal, pubo sigeo y isquigeo. Plano medio, diagrama urogenital, esfínter externo de la uretra y transverso profundo del periné. Plano superficial o periné superficial, transverso superficial del periné, isquio cavernoso, bulbo cavernoso, esfínter externo del ano y constructor de la vejiga de la mujer. Estos son fundamentales para el soporte de los órganos pélvicos, la contingencia urinaria, fecal y la función sexual. Diferencias en el periné músculo y femenino: una línea transversal que une a las dos tuberosidades isquiáticas, línea bisquiática dividiendo el periné en dos triángulos. Triángulo anterior corresponde a la región urogenital, atravesado por la uretra en el hombre y por la uretra del conducto vaginal en la mujer. Triángulo posterior corresponde a la región anal, atravesando tanto en el hombre como en la mujer, como el conducto anal, fositas isquiolaterales a cada lado. Aunque la organización general del periné es similar a la del hombre, existen diferentes significativos principales en el triángulo urogenital. Debido a las distintas estructuras genitales, en el triángulo anal es prácticamente idéntico en ambos sexos. Aberturas en el diagrama pélvico y urogenital. Masculino, el diagrama pélvico y el diagrama urogenital son atravesados por la uretra y el recto. Femenino, el diagrama pélvico y el diagrama urogenital son atravesados por la uretra, la vagina y el recto. La presencia de la vagina crea un hiato urogenital más amplio que la mujer. Músculos del diagrama urogenital y superficiales. En el masculino, bulbo espongiazo envuelve el bulbo del pene y participa en la erección y en la eyaculación. Isquio cavernoso cubre los cuerpos cavernosos del pene. Músculo transverso profundo del periné forma parte del diagrama urogenital. Glándulas valvouretrales de Cooper que se encuentran en el espacio perineal profundo femenino. Bulbo espongioso rodea del orificio vaginal y el bulbo del vestíbulo. Ayuda a la erección del clítoris y la secreción vaginal. Isquio cavernoso cubre los cuerpos cavernosos del clítoris. Músculo compresor de la uretra y esfínter uretravaginal. Músculos adicionales que se encuentran en el diagrama urogenital femenino, ayudando a la incontinencia urinaria y al cierre vaginal. Glándulas vestibulares mayores de Bartholin se encuentran en el espacio perineal superficial. Mi nombre es José Armas y prosigo con isquio cavernoso. Esta es la parte que cubre los cuerpos cavernosos del pene. Músculo transverso profundo del periné. Forma la parte del diafragma urogenital. Glándulas bulboretrales. Se encuentran en el espacio perineal profundo femenino. Bulbo espongioso. Rodea el orificio vaginal y el bulbo del vestíbulo. Ayuda en la erección del clítoris y la secreción vaginal. Isquio cavernoso cubre los cuerpos cavernosos del clítoris, al igual que el del hombre, los cuerpos cavernosos del pene. Músculo compresor de la uretra y esfínter uretrovaginal. Músculos adicionales que se encuentran en el diafragma urogenital femenino, ayudando a la continencia urinaria y al cierre vaginal. Glándulas vestibulares mayores. Estas se encuentran en el espacio perineal superficial. Cuerpo perineal. Aunque se presente en ambos sexos, el cuerpo perineal de la mujer es particularmente vulnerable durante el parto vaginal y su integridad es crucial para el soporte del suelo pélvico. Su forma es más bien de cuña en la mujer y piramidal en el hombre. El sistema reproductor masculino está formado por el pene, el escroto, los testículos, el epididimo, el conducto diferente, la próstata y las vesículas seminales. El pene y la uretra forman parte del sistema urinario y reproductor.
La bolsa escrotatal, también llamada escroto, es la estructura cutánea que contiene los testículos. El epididimo y la parte inferior del cordón espermático es una parte fundamental en el sistema reproductor masculino. Anatomía y funciones. Contenedor. La bolsa escrotatal actúa como un saco que protege y sostiene los testículos. Regulación de temperatura. Permite mantener los testículos a una temperatura adecuada para la reproducción y producción de espermatozoides, ligeramente inferior a la temperatura corporal. Protección. La piel de la bolsa escrotatal es delgada y flexible, lo que permite la movilidad de los testículos y ofrece protección contra lesiones. El aparato reproductor masculino interno incluye los testículos, el epididimo, el conducto diferente, las vesículas seminales, la próstata, los conductos eyaculadores y la uretra. Estos órganos trabajan en conjunto para producir y transformar espermatozoides, así como para producir fluidos seminales que ayudan a la fertilización. A continuación se describe cada componente. Testículos. Son las gónadas masculinas responsables de producir espermatozoides y hormonas sexuales masculinas, principalmente testosterona. Epididimo. Un largo conducto enrollado ubicado sobre cada testículo, donde los espermatozoides maduran y se almacenan antes de la eyaculación. Conducto diferente. Un conducto muscular que transforma los espermatozoides desde el epididimo hasta las vesículas seminales. Vesículas seminales. Estas son glándulas que producen la mayor parte del líquido seminal, rico en nutrientes para los espermatozoides. Próstata. La próstata es una glándula que produce parte del líquido seminal y ayuda a expulsar a los espermatozoides durante la eyaculación. Conductos eyaculadores. Conductos que llevan el esperma desde los conductos diferentes a través de la próstata y hacia la uretra. La uretra. La uretra es el conducto que transporta la orina desde la vejiga y también el semen, desde los conductos eyaculadores hasta el exterior del cuerpo. Mi nombre es María Causa y voy a seguir con el tema. Arteria que irriga el pene, con ramas como la arteria dorsal, arteria profunda y la arteria del bulbo. La arteria testicular viene de la aorta abdominal y se encarga de la irrigación de los testículos. El plexo pampiliforme es una red de venas que rodea el cuerpo espermático y actúa como sistema de enfriamiento. Las venas secan la sangre de los testículos, la derecha hacia la vena cava inferior y la izquierda hacia la vena cava izquierda. Nervios. El pudendo inerva el pene y participa en la eyaculación. Los cavernosos son ramas de este que inervan los cuerpos cavernosos del pene. Los nervios espánicos pélvicos otorgan inervación parasimpática para la erección. Los nervios autónomos simpáticos y parasimpáticos regulan el tono vascular y la actividad del músculo liso. Testículos. Están en la parte anterior del perineo, aunque su desarrollo como fetos se produce en el abdomen descendiendo. Luego, en el conducto están cubiertos por capas de tejido y una capa de piel llamada escroto. En la parte posterior está el epididimo, que está cubierto por una capa fibrosa llamada albuginio. Tiene forma ovoide con eje mayor, ligeramente inclinado de superior a inferior y de anterior a posterior. El volumen y peso varía en cada individuo, aunque su valor medio suele ser 5 centímetros de largo, 3 adelante y 2 de espesor. Su superficie es lisa, pulida y firme. Se pueden ver dos caras, una medial y otra lateral, dos bordes, uno anterior y otro posterior.
y dos polos, uno superior y otro inferior. En el borde posterior y en el polo superior se pueden relacionar el epididimo y los vasos del cordón espermático. El apéndice testicular se puede observar entre los testículos y la cabeza del epididimo. El polo inferior se encuentra unido al escroto a través del ligamento escrotal. Los lóbulos están formados por los túbulos seminíferos, en los cuales tiene lugar el proceso de espermatogénesis. Entre los túbulos seminíferos se pueden encontrar las células de Leydig, en las cuales tiene el proceso de síntesis de testosterona, leucocitos, vasos sanguíneos y fibroblastos. Los seminíferos, contorneados por un mismo lobulillo, terminan acerca de el mediastino testicular y forman los túbulos seminíferos rectos. Las vías espermáticas son un sistema de conductos en el aparato masculino, las cuales son las encargadas de llevar los espermas desde los testículos hasta el exterior del cuerpo en la eyaculación. Buenas, mi nombre es Carlos Viloria y mis puntos a exponer son los siguientes. El número y la consistencia de los testículos. Un hombre típicamente tiene 2 testículos, uno a cada lado del escroto. La ausencia de uno o de ambos tiene como nombre denominada criptoquirdia. Puede ser una condición congénita que requiera la atención médica. La consistencia normal de los testículos deben ser como huevos cocidos sin cáscara. Deben ser firmes pero no duros, lisos y no deben de tener ningún tipo de protuberancia o irregularidades. Es normal que un testículo sea normalmente más grande que otro o cuelgue un poco más bajo que el otro. La palpación de los testículos debería ser indolora y también no debería de causar ningún tipo de incomodidad. La fijación de los testículos se refiere a cómo están anclados dentro del escroto. Normalmente están uno al lado del otro dentro del mismo. Más sin embargo, hay unas personas que tienen como condición llamada deformidad de badajo de campana y permite que el testículo se mueva y gire libremente dentro del escroto. Esta movilidad excesiva puede ser un factor de riesgo para la torsión testicular. La torsión testicular es una emergencia médica grave en el cordón espermático, ya que contiene vasos sanguíneos y nervios que irrigan el músculo. Se tuercen y cortan el suministro de sangre al testículo, causando un dolor, hinchazón y enrojecimiento en la zona del escroto, lo cual requeriría de inmediatamente una cirugía para poder salvar el testículo. Los vasos sanguíneos dentro del testículo son los que irrigan y drenan la sangre de los testículos y son cruciales para la salud y su función. La arteria testicular o espermática interna es la arteria que irriga el testículo y se origina dentro de la aorta abdominal. Desciende por el conducto inguinal hasta el testículo. Esta proporciona las ramas del epidismo y propio del testículo. La arteria referencial es la rama de la arteria vesicular inferior. Irriga el conducto deferente y contribuye a la irrigación del epidismo. La arteria funicular o cremastérica es la rama de la arteria epigástrica inferior. Irriga el músculo cremaster y las cubiertas del cordón espermático. Sus venas testiculares recogen sangre desde el testículo, el epidismo, el cordón espermático, forman una red de venas interconectadas especialmente en el plexo pampiniforme y una red venosa que rodea la arteria testicular dentro del cordón espermático. El drenaje de las venas testiculares es asimétrico. Las venas testiculares derechas drenan directamente desde la vena cava inferior. Tenemos los vasos linfáticos que también drenan su linfa hacia los ganglios linfáticos lumbares y lo cual es muy importante a la diseminación de ciertos cánceres testiculares. Los nervios de los testículos están inervados por nervios autónomos que viajan principalmente a través del cordón espermático. El plexo testicular es autónomo y es el principal encargado de la inervación testicular, ya que contiene fibras simpáticas, parasimpáticas y aferentes viscerales. La mayoría de estas fibras provienen de los segmentos torácicos de la médula espinal.
La inervación sensitiva es la sensibilidad del testículo y del epidismo. Es llevada por las fibras aferentes viscerales que se entregan en el plexo testicular. El cordón espermático, además de tener vasos sanguíneos y el epidismo, contiene los nervios testiculares, incluyendo una rama genital del nervio genifemoral y fibras simpáticas. Los nervios del escroto son importantes a diferenciar la inervación, ya que el testículo de la inervación y del escroto son los nervios ecotrales anteriores, que inervan la parte anterior del escroto, y los nervios ecotrales posteriores, que inervan la parte posterior del escroto. Los vasos sanguíneos aseguran la nutrición y el drenaje de los testículos, mientras que los nervios regulares sus funciones autónomas y transmiten sensaciones, incluyendo el dolor. La comprensión de esta anatomía es fundamental para el diagnóstico y tratamiento de diversas afecciones testiculares. El pene es el órgano sexual y urinario externo de los hombres. Es un organismo con la capacidad de erigirse, lo que significa que puede volverse rígido y aumentar su tamaño, y esto sucede debido a sus tejidos especializados. Se llenan de sangre y sus funciones principales son la micción, que básicamente es la expulsión de la orina del cuerpo, y la copulación, que es el acto sexual, durante el cual se deposita el semen dentro del tracto productor femenino para que ocurra la fecundación. La configuración externa del pene son varias y se refiere a que son las partes visibles y accesibles dentro del exterior, y estas incluyen las siguientes, que serían la raíz, que es la parte más proximal y fija del pene, aunque no es visible externamente porque está anclada profundamente en la pelvis, es fundamentalmente para la estabilidad del órgano. Su cuerpo es la porción principal y cilíndrica del pene, que se extiende desde la raíz hasta el glande. Es la parte visible y móvil del pene, y su longitud y grosor varían entre individuos, entre el estado de flacidez y erección. La piel que lo cubre es delgada, elástica y generalmente más pigmentada que la piel circuncidante. Es bastante suelta, lo que permite un fácil deslizamiento durante la erección y el movimiento. El glande es la punta distal y expandible del pene, con forma de cópula o bellota. Es una extensión del cuerpo esponjoso en hombres no circuncidados. El glande está cubierto por un prepucio, que es un pliegue de piel retráctil. Es una zona extremadamente sensible debido a la alta concentración y determinación de nerviosas y sensoriales, lo cuales advierten que una de las principales zonas erógenas y es crucial para la sensación durante la actividad sexual en el vértice del glande. Allí mismo también se encuentra el meato uretral externo, que es la abertura por donde se expulsa tanto la orina como el semen. La base del glande, donde se unen con el tallo, se conoce como la corona del glande, que es una cresta prominente. Buenas noches, mi nombre es Leonardo Araujo y hoy les vengo a explicar lo que es la configuración interna del pene. Esta misma se refiere a los tejidos y estructuras dentro del órgano que no son visibles del exterior, pero son esenciales para su función, especialmente lo que es la erección. Esta misma está compuesta por cuerpo cavernoso y cuerpo esponjoso. Los cuerpos cavernosos son dos columnas de tejido eréctil de forma cilíndrica que se extienden a lo largo de la parte superior dorsal del pene. Estas mismas son paralelas entre sí. Cada cuerpo cavernoso está rodeado por una capa gruesa de tejido fibroso elástico llamada túnica albuginea. Esta misma está internamente y están formados por una red de espacios vasculares denominados sinusoides. Estos mismos se llenan de sangre. Durante la excitación sexual, las arterias que los irrigan se dilatan, permitiendo un flujo masivo de sangre hacia estos espacios. Los cuerpos cavernosos esponjosos es una sola columna de tejido eréctil que se encuentra ventralmente en la parte inferior a los cuerpos cavernosos y se extiende a lo largo del tallo del pene. A diferencia de los cuerpos cavernosos, el cuerpo esponjoso no se vuelve tan rígido durante la erección. Esto es fundamental, ya que a través de su centro corre la uretra esponjosa, que es la parte de la uretra que atraviesa el pene. Estos mismos están compuestos por vasos y nervios, y los vasos y nervios están intrincados a la red de vasos sanguíneos y nervios en lo que es el pene. Es crucial para su función y debido a lo que es la reproducción, especialmente en procesos de la erección y la eyaculación. En lo contenido al tema hablaremos sobre lo que es la vascularización del pene.
Es un sistema altamente especializado de arterias y venas que controlan el flujo sanguíneo hacia y desde los cuerpos eréctiles, lo que es fundamental para el proceso de erección y la flacidez. Asimismo, hablaremos sobre lo que es la irrigación arterial, también llamado suministro de sangre. La sangre arterial es rica en oxígeno y llega al pene a través de las arterias pudendas internas, que son ramas de las arterias ilíacas internas, que a su vez provienen de la aorta. Una vez dentro de la pelvis, las arterias pudendas internas dan origen a varias ramas que irrigan el pene. Arterias cavernosas o arterias profundas del pene. Estas son las arterias más importantes para la erección. Son un par de arterias que viajan longitudinalmente a través del centro de cada cuerpo cavernoso. Dentro de los cuerpos cavernosos, estas arterias se ramifican en pequeñas arteriolas llamadas arterias helicinas o arterias de Müller. Las arterias de Müller se abren directamente en los espacios sinusoidales, o también llamados lagunas o espacios cavernosos del tejido eréctil. Durante la erección, estas arterias se dilatan enormemente, permitiendo que una gran cantidad de sangre fluya rápidamente hacia los sinusoides, llenándolos y expandiendo los cuerpos cavernosos. Las arterias dorsales del pene son también un par de arterias que corren a lo largo de la parte superior del dorso del pene, justo por debajo de la fascia de Buch, una capa fibrosa que envuelve los cuerpos eréctiles. Estas arterias son responsables de irrigar la piel del pene, el tejido subcutáneo, el glande y el prepucio. También contribuyen en menor medida al llenado de los cuerpos cavernosos a través de ramas perforantes. La arteria del bulbo del pene o arteria bulboareotal. Esta arteria irriga el bulbo del pene, la porción proximal del cuerpo esponjoso y la uretra esponjosa. Soporte sanguíneo asegura la integridad del cuerpo cavernoso y la uretra durante la erección y la eyaculación. El drenaje venoso del pene es igualmente complejo y crucial para el ciclo de la erección y se divide en tres sistemas principales. La inervación del pene, que es sumamente compleja involucrando tanto el sistema nervioso somático, que es el voluntario, como el autónomo, que es el involuntario, lo que permite la sensibilidad, la erección, la eyaculación y la detumencia. Los nervios sománticos, estos son los responsables de la sensibilidad táctil, térmica y dolorosa del pene. Estos también controlan los músculos esqueléticos implicados en la fase de la expulsión de la eyaculación. En los nervios pudendos son los nervios principales sománticos del pene y se originan desde el plexo del sacro, desde el segmento S2 al segmento S4 de la médula espinal. El nervio pudendo se ramifica para dar lugar a los nervios dorsales del pene, los cuales son los nervios sensoriales más importantes de este mismo. Corren por el dorso del pene cerca de la línea media, justo por debajo de la fascia de Buch, junto con las arterias y venas dorsales. Estos nervios inervan la piel del tallo, el prepucio, el frenillo y, lo más importante, el glande del pene, lo que es extremadamente sensible. Son responsables de la transmisión de las sensaciones que llevan al orgasmo y a la eyaculación. Los nervios perineales contribuyen a la inervación de la raíz del pene y los músculos isquiocavernosos y bulbocavernosos del perineo. Estos son importantes para la fase de rigidez máxima de la erección y la eyaculación. En los nervios autónomos encontramos las funciones involuntarias del pene, como lo es la erección y la detumencia, que es la fase de relajación. Son parte del sistema nervioso involuntario que actúa sin control consciente. En los nervios parasimpáticos se originan de los segmentos sacros de la médula espinal, S2 y S4, y viajan a través de los nervios esplánicos pélvicos hacia el plexo pélvico o plexo prostático. Son los principales mediadores de la erección. Liberan óxido nítrico, que es un potente vasodilatador. El óxido nítrico actúa sobre el músculo liso de la arteria peniana y de los sinusoides cavernosos, causando su relajación. Esta relajación permite un flujo masivo de sangre hacia los cuerpos cavernosos, llevando a la erección. Mi nombre es Osiris Palmar y yo le voy a hablar sobre la detumescencia y la eyaculación. La detumescencia es el proceso mediante el cual el pene regresa a un estado de flacidez. Esto ocurre cuando hay liberación de neurotransmisores simpáticos como la noradrenalina. Esta sustancia provoca la contracción del músculo liso en las arterias penianas y en los sinusoides cavernosos. Como consecuencia, se reduce el flujo de sangre hacia el pene y aumenta el drenaje venoso, lo que resulta finalmente en la flacidez del órgano. En cuanto a la eyaculación, las fibras simpáticas también cumplen un papel muy importante, ya que coordinan dos fases, la fase de emisión y la fase de expulsión. En la fase de emisión se produce la contracción de las vesículas seminales, los conductos deferentes
y la próstata, lo que permite propulsar el semen hacia la uretra prostática. Por otro lado, en la fase de expulsión se generan contracciones rítmicas en los músculos bulbocavernosos e isquiocavernosos. Estas contracciones permiten expulsar el semen hacia el exterior a través de la uretra. Podemos decir que la intrincada interacción entre el sistema vascular y el sistema nervioso del pene permite un control preciso sobre el flujo sanguíneo, la sensibilidad y los procesos de reflejo que son necesarios para la función masculina. Otro de los puntos importantes a tocar es las glándulas anexas del pene. Las glándulas anexas del sistema reproductor masculino son esenciales porque producen la mayor parte del líquido seminal. Este líquido no solo transporta los espermatozoides, sino que también les proporciona nutrientes, los protege y crea un ambiente óptimo para su supervivencia y movilidad. Todo esto es fundamental para lograr una fecundación. De las glándulas principales que se mencionan acá son la próstata y las glándulas de Cooper. La próstata es una glándula fibromuscular y glandular que forma parte del sistema reproductor masculino. Tiene una forma que se asemeja a una castaña o a una nuez y está ubicada estratégicamente en la pelvis menor. Se localiza justo debajo de la vejiga urinaria y rodea la porción inicial de la uretra, lo cual se conoce como uretra prostática. Además, se encuentra anterior al recto, lo que permite que pueda ser palpada durante un examen digital rectal, algo que es muy útil en el contexto clínico. En cuanto a su estructura, históricamente la próstata se describía en términos de lóbulos anatómicos, anterior, posterior, laterales y medianos. Sin embargo, en el medio clínico y patológico actual se prefiere una división en zona, ya que esta clasificación tiene mayor relevancia cuando se estudian enfermedades prostáticas como por ejemplo la hiperplasia prostática benigna y el cáncer de próstata. Mi nombre es María Victoria Pacheco y continuando con la idea anterior, la zona periférica es la zona más grande, constituyendo aproximadamente el 70% del tejido glandular. Se localiza en la parte posterior y lateral de la próstata. Es donde se origina la mayoría de los cánceres de próstata. La zona central rodea los conductos eyaculadores y representa alrededor del 25% del tejido glandular. Es relativamente resistente al cáncer y a la hiperplasia benigna. La zona de transición rodea la uretra prostática y representa aproximadamente el 5% del tejido glandular en un hombre joven. Sin embargo, es una zona donde casi exclusivamente se desarrolla la hiperplasia prostática benigna, que es una condición común en los hombres mayores que causa el agrandamiento de la próstata y síntomas urinarios. El estroma fibromuscular anterior es la porción anterior de la glándula y está compuesta principalmente por el tejido muscular y conectivo, con muy pocas o ninguna glándula. La próstata produce un líquido blanquecino, ligeramente ácido, que constituye aproximadamente del 20 al 30% del volumen total del semen. Es un líquido vital para la función espermática. Las glándulas de Cooper son dos glándulas exocrinas pequeñas, de tamaño similar al de un guisante. Se localizan estratégicamente inferiormente a la próstata y lateralmente a la uretra membranosa en la base del pene. Sus conductos excretores miden alrededor de 2.5 centímetros de longitud, atraviesan el bulbo del pene y desembocan en la porción inicial de la uretra esponjosa. Producen una secreción clara, viscosa y alcalina que se libera en la uretra durante la excitación sexual antes de la eyaculación principal. Los conductos deferentes son un par de tubos musculares y delgados y largos, uno por cada testículo. Se originan en la cola del epidídimo, donde los espermatozoides maduran y se almacenan, y ascienden por el cordón espermático, pasan por la cavidad pélvica y se unen con los conductos de las vesículas seminales para formar los conductos eyaculadores. Su función es transportar los espermas desde el epidídimo hacia los conductos y finalmente a la uretra para ser expulsados durante la eyaculación. Ahí las paredes musculares de los conductos deferentes se contraen en un movimiento peristáltico.
empujando los espermas a lo largo de su camino. El pene contiene la uretra, que es el conducto final por el cual el semen es expulsado del cuerpo. El aparato femenino consta de los órganos externos e internos. Los órganos internos incluyen la vagina, el útero, las trompas de falopio y los ovarios. Los externos, conocidos como vulva, incluyen los labios mayores, los labios menores, el clítoris y la abertura vaginal. Los labios mayores son pliegues de piel que protegen la abertura vaginal y la uretra. Los labios menores se encuentran adentro de los mayores y rodean la abertura vaginal y el clítoris. El clítoris es un órgano pequeño y sensible, el cual produce placer sexual. Y la abertura vaginal es la abertura del canal vaginal. Ellas trabajan en conjunto para proteger los órganos internos, facilitar la entrada de los espermas y dar placer. Hola, mi nombre es Karina Hurtado y yo les voy a exponer sobre los siguientes puntos. Empezando con los ligamentos. El ligamento ancho del útero es una doble capa de peritoneo que se extiende desde los lados del útero hasta las paredes laterales de la pelvis, proporcionando soporte lateral y fijación. El ligamento redondo del útero se extiende desde el útero a través del canal unguial hasta el monte de Venus, ayudando a mantener el útero en anteversión. ¿Qué quiere decir esto? Inclinado hacia adelante. El ligamento útero-ovárico conecta el ovario con el útero, ayudando a mantener la posición del ovario. El ligamento suspensorio del ovario se extiende desde el ovario hasta la pared lateral de la pelvis, conteniendo los vasos sanguíneos y los nervios. El ligamento propio del ovario conecta el ovario con el útero, ayudando a mantener la posición del ovario. Los ligamentos cardinales forman parte del ligamento ancho y se extienden desde el cuello uterino y la vagina hacia la pared pélvica, proporcionando soporte inferior y lateral al útero. El ligamento útero-sacro se extiende desde el cuello uterino hasta el sacro, ayudando a mantener el útero en posición vertical y prevenir su desplazamiento posterior. Pasamos a las relaciones órganos-genitales externos. Comenzamos con el monte de Venus, que es una almohadilla de tejido graso cubierto de vello púbico que protege la zona. Los labios mayores son dos pliegues que rodean la abertura vaginal y la uretra, también cubiertos de vello púbico. Los labios menores son dos pliegues de piel más pequeños ubicados dentro de los labios mayores, sin vello. El clítoris es un órgano eréctil pequeño y sensible que juega un papel importante en la respuesta sexual. La abertura vaginal es la entrada a la vagina donde sale la sangre menstrual y el bebé durante el parto. Y por último, el orificio uretral, que es la abertura de la uretra por donde sale la orina. Continuamos con los vasos y los nervios. El aparato reproductor femenino cuenta con una red compleja de vasos sanguíneos y nervios que aseguran su función. Las arterias principales que irrigan los órganos internos son las arterias ilíacas internas, las arterias gonadales y la arteria uterina. En los vasos sanguíneos vamos a encontrarnos con las arterias. Comenzamos con las arterias ilíacas internas, que irrigan los órganos pélvicos, incluyendo el útero y la vagina. Las arterias gonadales irrigan los ovarios y las trompas uterinas. La arteria uterina son ramas de la arteria ilíaca interna que irrigan el útero y el cuello uterino, con ramas que llegan hasta las trompas uterinas y se unen con las ramas ováricas. La arteria vaginal es una rama de la arteria uterina que irriga la vagina formando arterias ácigos en sus paredes. Pasamos con los nervios, que serían la inervación simpática, que se origina en los segmentos espinales, contribuye al plexo hipogástrico inferior y proporciona inervación a los vasos sanguíneos y músculos. La inervación parasimpática, originada en los segmentos espinales, que proporciona inervación a los órganos pélvicos y participa en la función sexual y la micción. El nervio pudendo, que proporciona inervación sensitiva a los genitales externos y participa en la respuesta sexual. El plexo ovárico y plexo uterino, que son redes nerviosas que inervan los ovarios y el útero, respectivamente, con fibras que viajan a lo largo de los vasos sanguíneos. Como datos generales acerca del aparato reproductor femenino, podemos
hablar acerca de su ubicación. Se encuentra ubicado en la parte inferior del abdomen dentro de la pelvis. Cuenta con un peso aproximado de acerca de que no es una medida exacta o una medida fija, ya que varía entre individuos y depende de la edad y otros factores. El aparato reproductor femenino en su conjunto no tiene un peso único, pero los ovarios son relativamente ligeros y el útero es el órgano que más varía de peso, principalmente durante el embarazo. Mi nombre es Juan Gallardo y hoy le vamos a hablar sobre la anatomía del aparato genital femenino, enfocándonos en su relación con otros órganos, su irrigación, su inervación, las glándulas anexas y algunas estructuras comparativas con el sistema reproductor masculino. Este tema es fundamental para comprender no solo la función reproductiva, sino también la relación estrecha que tiene este sistema con el aparato urinario, digestivo y endocrino. 1. Órganos anteriores, posteriores y superiores al aparato genital femenino. En cuanto a la ubicación de los órganos en relación al aparato genital femenino, podemos decir lo siguiente. El órgano que se encuentra inmediatamente anterior es la vejiga urinaria. Esta se ubica en la pelvis, justo delante del útero y la vagina. En la parte posterior del aparato genital femenino encontramos el recto y el ano. Es importante destacar que entre la vagina y el ano se encuentra el períneo, que es una zona muscular que forma parte del suelo pélvico y cumple una función importante en la estabilidad de los órganos pélvicos. En la región superior, por encima del aparato genital femenino, se encuentra el peritoneo, que es una membrana serosa que reviste la cavidad abdominal y también cubre también los otros órganos abdominales. Específicamente, por encima del útero está la cavidad abdominal. Y esta relación es relevante, por ejemplo, en cirugías o procesos inflamatorios. 2. Vasos y nervios internos. En el caso del ovario, que es una glándula encargada de producir óvulos y hormonas como el estrógeno y la progesterona, su irrigación proviene principalmente de las arterias ováricas, que nacen directamente de la aorta abdominal. También recibe una rama de la arteria uterina a través del ligamento suspensorio del ovario. El drenaje venoso se realiza por las venas ováricas. La derecha va a la vena cava inferior y la izquierda a la vena renal izquierda. En cuanto a su inervación, esta proviene del plexo ovárico, que tiene fibras simpáticas y parasimpáticas. Las trompas uterinas, también conocidas como trompas de Falopio, son los conductos que conectan los ovarios con el útero. Su irrigación se da gracias a una anastomosis entre la arteria ovárica y la arteria uterina, lo que asegura un buen flujo sanguíneo. Su inervación viene del plexo hipogástrico inferior y del plexo ovárico, que regulan la motilidad y secreción. El útero es un órgano muscular hueco donde se desarrollará el feto durante el embarazo. Está irrigado por las arterias uterinas, que son ramas de las ilíacas internas. Estas arterias rodean el útero en forma de espiral, lo que permite su expansión durante el embarazo, sin comprometer el flujo. El drenaje venoso ocurre por el plexo uterino, que drena en las venas ilíacas internas, y la inervación es compleja, incluye fibras simpáticas del plexo hipogástrico inferior y fibras parasimpáticas del nervio pélvico, regulando el tono uterino y el dolor del ciclo o del parto. Glándulas anexas y glándula mamaria. Las glándulas de Bartholin están ubicadas
a los lados del vestíbulo vaginal, aproximadamente a las 5 y a las 7 en punto, si lo vemos como un reloj. Secretan moco para lubricar la vulva, especialmente durante la relación sexual. Si se obstruyen, pueden llegar en algunos casos a generar quistes o abscesos. Están inervadas por ramas del nervio pudendo. Las glándulas de Skene, también llamadas parauretrales, rodean la uretra y contribuyen a la lubricación de la entrada vaginal. Se relacionan con la eyaculación y algunas teorías las consideran análogas a la próstata masculina. Su inervación también viene del nervio pudendo, más específicamente de su rama perineal. En cuanto a la glándula mamaria, esta es una glándula exocrina que produce leche después del parto. Está formada por lóbulos, conductos y tejido adiposo. Su irrigación viene de las ramas de la arteria axilar, la arteria torácica interna y las arterias intercostales. El drenaje linfático principal va hacia los ganglios linfáticos axilares, dato clave cuando hablamos del cáncer de mama. La inervación viene de los nervios intercostales y del plexo cervical y es importante tanto para la sensibilidad como para la producción de leche. Conductos eyaculadores en el aparato reproductor femenino. No existen conductos eyaculadores como en el masculino. Sin embargo, es bastante interesante comparar que las trompas de falopio, aunque no son homólogas a los conductos eyaculadores, cumplen una función esencial en la fertilización al transportar el óvulo hacia el útero. Formaciones interlabiales y formaciones eréctiles. Las formaciones interlabiales comprenden las estructuras entre los labios mayores y menores. Los labios mayores tienen tejido adiposo y glándulas sudoríparas protegiendo las estructuras internas. Los labios menores son más delgados y tienen glándulas sebáceas. En el centro se encuentra el vestíbulo vaginal, donde se abren los conductos de las glándulas de Skene y de Bartholin y también el meato urinario. Toda esta zona tiene muchas terminaciones nerviosas, lo que contribuye a la sensibilidad sexual. Se irriga por arterias, por las arterias pudendas y drena hacia el plexo venoso vaginal. Las formaciones eréctiles femeninas están representadas principalmente por el clítoris, que es homólogo al pene, está en la parte superior de la vulva y tiene tejido eréctil, que se llena de sangre durante la excitación sexual. Su irrigación proviene de la arteria pudenda interna y su drenaje venoso es paralelo. La inervación del clítoris viene del nervio dorsal del clítoris, que es una rama del nervio pudendo. Gracias por su atención.